Hola de nuevo, en este vídeo introduciremos algunos de los aspectos esenciales a la hora de desarrollar scripts en Blender. Veremos al final del vídeo algunos ejemplos muy sencillitos, pero que nos servirán para entender las mejores prácticas y buenas ideas de desarrollo utilizando el lenguaje de programación Python. ¿Por qué scripting? Bueno, pues como vemos ahí, algunas de las funcionalidades más avanzadas, algunas de las características más avanzadas están solamente disponibles utilizando scripts en Python. Además tiene otras ventajas como por ejemplo que nos permite desarrollos mucho más compactos, permite la gestión de múltiples objetos de una forma mucho más conveniente, permite opciones de depuración de tal forma que podemos ver de una forma práctica qué es lo que no está funcionando en nuestro programa. Y esto que es esencial cuando la complejidad del programa va creciendo, permite control de versiones. Permite separar además la parte del archivo en el cual estamos trabajando, de nuestro archivo de texto, del archivo binario.blend, de tal forma que podemos tener un histórico y un control de versiones que es muy adecuado, como digo, cuando el programa crece en complejidad. Scripting en Blender, bueno, el lenguaje de alto nivel que utiliza Blender internamente es Python. Python es un lenguaje interpretado, no compilado, tiene una pequeña penalización debido a esto, ya que no estamos ejecutando código nativo de la máquina, sino que es un intérprete, pero tiene una serie de ventajas muy potentes. En primer lugar, que es un estándar en la industria, está ampliamente aceptado, tiene una gran comunidad de usuarios, es multiplataforma, al menos en todos los principales sistemas operativos, GNU Linux, Windows, Mac. Es extensible, se pueden llegar a desarrollar extensiones del lenguaje Python en lenguaje C, C++, y además es encastrable. Eso quiere decir que podemos integrar nuestro intérprete Python en otros programas desarrollados con otros lenguajes. Esto es, en esencia, lo que hace Blender, encastrar el intérprete de Python de tal forma que a los programadores ofrece una interfaz de muy alto nivel utilizando este lenguaje. No necesitamos recompilar Blender o desarrollar un script en C o C++ para trabajar a muy bajo nivel, sino que podemos desarrollar de una forma muy cómoda en Python, que es un lenguaje con una curva de aprendizaje realmente cómoda. Podemos desarrollar nuestros programas, como digo, en este lenguaje, de forma que Blender tiene el intérprete incrustado dentro de la propia aplicación. Es un lenguaje ampliamente utilizado en la industria del videojuego. En esta diapositiva vemos algunos ejemplos de videojuegos famosos, como por ejemplo Battlefield 2 o el desarrollo de Disney de Piratas del Caribe, que utilizan Python, no para desarrollar el juego entero, sino para definir algunas partes o comportamientos dentro del videojuego. Esto es una práctica muy común, desarrollar comportamientos, normalmente parte de inteligencia artificial o partes de comportamiento de alto nivel, utilizando un lenguaje de scripting, en los cuales Python y Lua son las dos alternativas más comunes. ¿Y por qué se utilizan estos lenguajes de Python? Pues como vemos en la diapositiva, básicamente por el tiempo de desarrollo, porque utilizar lenguajes de script de alto nivel aligeran mucho los tiempos de desarrollo. Por ejemplo, aquí vemos un estudio que se hizo pidiendo a un conjunto de programadores que eligieran su lenguaje de programación favorito y se les pidió simplemente que hicieran un programa de tratamiento de datos, en el cual había dos listas, una lista de palabras y una lista de números, y mediante una sencilla regla tenían que dar como salida una salida muy determinista, asociar ciertas cadenas de texto con números. Bueno, era un programa con una lógica bastante sencilla y se le pidió a un grupo de programadores que eligieran su lenguaje de programación favorito y se midió, entre otras cosas, el tiempo de desarrollo, se midió la eficiencia, el número de fallos, etc. Y aquí vemos en esta gráfica lo que es significativo, que con lenguajes interpretados, como por ejemplo Python, el tiempo de desarrollo medio, que está indicado en ese puntito negro, esa es la media de todas las muestras, cada uno de los puntitos de color rojo están
significan una instancia concreta, o sea, el tiempo que tardó un programador en cada lenguaje de programación, y esa banda de color amarillo mide los datos entre el primer y el tercer cuartil. El caso es que, como digo, utilizando estos lenguajes interpretados como Python, el tiempo de desarrollo puede pasar de ser alrededor de unas 3 horas de media frente a las 10 o 12 horas de media que tienen otros lenguajes de programación como Java o como C++. Esto es esencial a la hora de hacer un programa, que obtengamos el mismo tiempo de ejecución, o prácticamente el mismo tiempo de ejecución, como era el caso, con menos de la mitad de tiempo de desarrollo. La API en Blender, ¿cómo consultarla? Bueno, pues en la sección de documentación es muy importante que utilicemos solo la sección, como ponemos en las diapositivas, del Game Engine Modules. La API de tiempo real o la API de videojuegos está totalmente separada de la API del motor de render offline. De esta forma, cuando consultemos la documentación de Blender, es muy importante estudiar únicamente esa sección del manual, la de Game Engine Modules. No podemos utilizar de forma conjunta la del otro motor de render, porque el uso de una desactiva las propiedades de la otra. Por tanto, solamente nos podemos centrar en utilizar los módulos que están dentro de esa sección, y dentro de esa sección tenemos una serie de módulos principales que vemos aquí: GameLogic, GameTypes, Rasterizer, GameKeys y VideoTexture. El GameLogic es uno de los módulos principales que vamos a estudiar a continuación. GameTypes tiene los tipos principales, define los objetos principales dentro de Blender. Rasterizer se encarga con la última etapa de representación 2D, cuando ya tenemos la imagen. GameKeys, como su nombre indica y podemos imaginar, tiene que ver con la gestión del teclado, de las pulsaciones de teclas. Y finalmente VideoTexture es un módulo que tiene que ver con la creación de texturas que representan en tiempo de ejecución objetos de tipo vídeo. Objetos de tipo vídeo que pueden ser vídeos que vengan desde archivos de disco o vídeos capturados en tiempo real de un dispositivo de vídeo, por ejemplo una videocámara. De tal forma que podríamos tener una webcam conectada a nuestro ordenador y en un plano de Blender estar refrescando y representando el resultado de lo que estamos capturando desde nuestra webcam. Así, por ejemplo, hay aplicaciones de realidad aumentada que utilizan el Game Engine de Blender para desplegar objetos perfectamente alineados sobre una marca, por ejemplo. El GameLogic es el módulo más importante de Blender. Permite, como veremos más adelante en los ejemplos, el acceso al controlador actual. Con GetCurrentController podemos obtener una referencia al controlador actual y a partir de esa referencia obtener aquellos sensores y aquellos controladores que están conectados a él y así hacer ejemplos sencillos de utilización de estos sensores y estos controladores y estos actuadores, que están conectados al controlador. Como vemos en la diapositiva, utilizando este módulo principal VGLogic podemos, por ejemplo, con esas dos líneas de código fuente, imprimir los objetos que forman parte de la escena, hacer una impresión de todos los objetos que están en la escena actual. En GameTypes tenemos acceso a todos los objetos, mallas, bloques lógicos. Este es uno de los módulos principales. La clase KXGameObject es la clase principal que me da acceso a todos los métodos y variables asociadas a los objetos de juego, a los GameObjects. Por ejemplo, tenemos métodos, como vemos ahí en la diapositiva, para finalizar el objeto actual en Object. Esa llamada sería equivalente a utilizar el actuador editObject con la propiedad en Object. GetPropertyNames, que nos da una lista de todas las propiedades que han sido definidas para ese objeto, ApplyRotation para aplicar una rotación determinada, etc. Hay una gran cantidad de métodos disponibles para el objeto GameObject. Y además una serie de variables de instancia, como por ejemplo el nombre, la posición
local o global dentro del mundo, propiedad de masa, lista de sensores, lista de actuadores que tiene definidos este objeto, etc. Cabe destacar una subclase de esta clase principal GainObject, que es KXCamera. Esta subclase tiene métodos específicos para la cámara y puede ser interesante consultarlos si, por ejemplo, queremos modificar la posición, la rotación, el comportamiento de la cámara en tiempo de ejecución. Otros módulos de interés pueden ser MathUtils, que tiene una amplia biblioteca tanto de objetos definidos para trabajar con matrices, con vectores, con cuaternios, como todas las operaciones relacionadas, producto escalar, producto vectorial, interpolación lineal, interpolación cúbica, etc. BGL es un módulo que en realidad es un wrapper de funciones de OpenGL en Python. De esta forma, si se conoce el uso de la biblioteca gráfica OpenGL, mediante el módulo BGL podemos acceder a funciones de dibujado y representación de bajo nivel, utilizando esta famosa biblioteca gráfica de OpenGL. Out es un módulo que sirve para acceder a la biblioteca OutSpace. Esta biblioteca es la encargada de la reproducción de música, tanto de pequeños archivos, efectos de sonido, como de música ambiental. Mediante este módulo Out podemos cargar objetos de música, acceder a las propiedades de reproducción tridimensional, modificar en tiempo de ejecución el volumen de la música, etc. Finalmente, otra biblioteca, otro módulo que puede ser interesante es el BLF, que cuenta con funciones de bajo nivel para dibujar texto. Queda abierto el estudio de esta biblioteca y bueno, antes de abandonaros al estudio y al disfrute de estas opciones de desarrollo con Python, vamos a estudiar algunos sencillos ejemplos que, por un lado, harán uso de un script completo, y por otro lado la funcionalidad de ejecutar módulos específicos dentro de un archivo de Python. A continuación veremos algunos ejemplos que hacen uso de diversos módulos de Blender, cómo se tienen que construir y cómo ejecutarlos dentro de Blender. Vamos a por ellos. Veamos a continuación el primer ejemplo de scripting utilizando el lenguaje de programación Python dentro de Blender. Para ello, bueno, tenemos una escena muy sencilla en la cual disponemos de una cámara y de un objeto de tipo texto. Esta cámara es el único objeto dentro de nuestra escena de Blender que tiene bloques lógicos. En este caso tenemos un sensor de tipo teclado, como podemos ver aquí. Este sensor de tipo teclado captura la pulsación de teclas de la barra espaciadora. Luego hay un actuador de tipo motion, de los que ya hemos utilizado anteriormente, que simplemente rota con respecto de coordenada z local un grado en cada fotograma. Y tenemos este controlador especial que es de tipo Python, como vemos ahí. En este controlador de tipo Python hemos asociado la ejecución de un script. Vemos que el controlador de tipo Python admite dos versiones, o bien un script completo o bien únicamente un módulo dentro del script, que vamos a ver en un ejemplo a continuación. De tal forma que si elegimos script, lo que va a hacer es ejecutar todo el código del script. Vemos aquí que se indica el nombre de un archivo, fuente, helloworld.py. Esto en realidad no es más que un archivo de texto que ha sido creado dentro de esta ventana de tipo Text Editor. Blender incorpora un Text Editor, entonces simplemente ha bastado con definir el texto dentro de este Text Editor. El nombre que hemos puesto al script, helloworld.py, es el mismo nombre que le hemos dado a este archivo que, como digo, está editado dentro de Blender. Vamos a ver primero el comportamiento que hace nuestro código. Si pulsamos P, vemos, bueno, están las opciones de depuración activa, vamos a quitarlas primero, ¿vale? Y vamos a quitar el Show Frame Rate and Profile. Vale, ahora,
vemos que la etiqueta pone hello y cuando pulso la barra espaciadora cambia a world. Hello, world. Cuando pulso y suelto, cuando suelto el texto para y mientras lo mantengo pulsado la etiqueta pone world y está rotando. En realidad veremos ahora en el código que lo que está rotando es la cámara. La etiqueta de texto aparece, se mantiene estática. Entonces es sobre el objeto cámara sobre el que dispararemos el uso de este actuador. El comportamiento será muy sencillo. Cuando se detecte que el sensor está pulsado, este controlador decidirá ejecutar o activar este actuador. Veamos a continuación cómo va el código fuente dentro de este ejemplo. Bien, al principio importamos, cargamos dentro de Python el módulo logic. Mediante la llamada en la línea número 4, lo que estamos obteniendo en el objeto cont es una referencia al controlador actual. Tras esta línea tenemos en cont la referencia a este bloque lógico con getCurrentController. Luego owner en este caso es una referencia al objeto cámara, es el propietario de este controlador. En el resto del código no se utiliza, pero he considerado interesante mostrar cómo obtendríamos una referencia a este objeto, de tal forma que si nos hiciera falta podríamos utilizar cualquier función, en este caso de la clase cámara, porque el propietario de este controlador es cámara. Siempre podemos obtener mediante getCurrentController una referencia a este controlador y después con owner una referencia al objeto de juego, en este caso es una cámara, pero podría ser cualquier otro objeto, mediante el atributo owner, mediante el propietario. Después obtenemos una referencia a la escena actual y con scene.objects lo que tenemos es la lista de objetos, todos los objetos que hay en la escena, en este caso la cámara, la fuente de luz y el objeto texto. Mediante objects.text lo que obtenemos es una referencia al objeto que se llama text. Vemos aquí en el outliner que el objeto de texto se llama text, ¿vale? Entonces con comillas text, comillas, obtenemos una referencia a este objeto. Y a continuación, un poco más adelante, lo que haremos será modificar el atributo de texto, o sea, la cadena literal que estamos renderizando. Vemos que por defecto, antes de ejecutar ningún código, hello aparece con la primera H en minúscula. Y una vez que hemos activado, la H se mostrará en mayúscula. Es simplemente un detalle para que podamos comprobar que en realidad se está ejecutando esta parte del texto. Y por último, voy a mostrar de nuevo los bloques lógicos de la cámara. Utilizando estas expresiones de aquí, las de las líneas 11 y 12, lo que obtenemos son en concreto referencias a los objetos, a los bloques lógicos que tienen este nombre. ¿Qué quiere decir esto? Fijaos, en cont tenemos la referencia al controlador y podemos obtener cualquier sensor o cualquier actuador que está conectado a ese controlador, simplemente por el nombre. El nombre es el que nosotros le hemos dado en este campo. Por ejemplo, mockActuator es el nombre que nosotros hemos elegido para este bloque lógico. Y keySensor es el nombre literal que nosotros hemos dado a este objeto. De tal forma que con este if-else lo que hacemos es, si el sensor, en concreto este sensor, ¿veis? Tenemos la referencia sen, está positivo, es decir, está activo, entonces hacemos esto. Cambiamos la etiqueta de texto a world y activamos este actuador. Controlador.activate, o sea, activamos el actuador que le pasamos como referencia, ACT en este caso. Activamos este actuador. Y si el sensor no está positivo, entonces cambiamos la etiqueta de texto y lo desactivamos el actuador para que no continúe rotando. En este vídeo vamos a estudiar el uso de módulos. En lugar de trabajar como hicimos en el ejemplo anterior, con un script integrado directamente dentro del espacio de trabajo de Blender, vamos a separar ahora, por un lado,
el código fuente y por otro lado la descripción de bloques lógicos y la parte binaria. En este caso, lo que hemos hecho en este ejemplo de edición externa es separar, como digo, por un lado el archivo .blend y por otro lado un archivo .pi que está situado en el mismo directorio que el archivo .blend, pero que ya no forma parte de nuestro propio Blender. De esta forma podemos utilizar nuestro editor de texto favorito, en este caso estamos trabajando con Emacs, para describir nuestro código. Esto tiene una ventaja esencial y es que podemos depurar mucho mejor nuestro programa y tener un control de versiones mucho más adecuado. Es muy conveniente, siempre que trabajemos así, trabajar con un terminal, es decir, abrir Blender desde un terminal, de tal forma que cualquier error que tengamos de sintaxis o a la hora de trabajar, Blender lo mostrará dentro de este terminal. Como digo, en lugar de ejecutar o de abrir el archivo .blend, lo que haremos será abrir un terminal de nuestro sistema operativo y ejecutar Blender con Blender. Sería algo así como, vamos a traer el terminal, sería algo así como Blender y el nombre del archivo .blend, es ample.blend en este caso, ¿vale? Y entonces Blender nos chivará todos los errores que nosotros tengamos en este terminal. Aquí ya lo tenemos abierto y entonces vamos a ver cómo funciona este ejemplo. Ahora después volveremos, o bueno, vamos a dejar esto. No, aún no lo vamos a dejar siempre encima. Vamos a ver Blender. Y entonces, en este ejemplo sencillo, tenemos un sensor de tipo always, que hemos llamado mySensor, que está continuamente, hemos forzado a que ejecute continuamente este script. Es un controlador de tipo Python y en lugar de tener el nombre de un script, lo que tenemos es el nombre de un archivo, punto, y el nombre de un módulo. Y además hemos activado aquí este botoncito que pone una D. Si vemos la documentación en línea que nos chiva Blender, dice que esto hace que continuamente se recargue el script en tiempo de ejecución. Esto está bien, tener este botón activo mientras estamos desarrollando. Una vez que ya tenemos nuestro programa hecho, lo suyo es desactivarlo porque tiene un impacto bastante negativo. Está en cada fotograma recargando el archivo Python para ver si ha habido algún tipo de cambio. Esto está conectado con un actuador, MyActuator, que en este caso, fijaos, no tiene nada. La localización y la rotación está a 0. Será este script de Python el que en tiempo de ejecución modifique los valores de este actuador. Bien, entonces vamos a dejar esto maximizado, el nombre del script, y volveremos a él enseguida. Bien, tenemos aquí el código que se va a ejecutar. Vemos que se está llamando a myModule.main. Esto significa que estará buscando en un archivo que se llame myModule.pi, que lo tenemos aquí, está en el mismo directorio que el archivo .blend, estará continuamente buscando este myModule.main, hará que se busque en el mismo directorio un archivo que se llame myModule, y dentro de este archivo ejecutará el módulo main. Fijaos, por defecto, cualquier módulo que se ejecute dentro del Blender Game Engine recibe siempre un parámetro que es el controlador. De tal forma que siempre que vayamos a describir un módulo, la definición requerirá que tenga un único parámetro en el cual Blender pasará una referencia al controlador. Dentro ya de este módulo podremos hacer uso de ese controlador. Fijaos, simplemente importamos el módulo BGE y luego definimos, en este caso, la única función que tiene, que hemos llamado main. Utilizamos la referencia al controlador para obtener el objeto, el owner. En este caso es la referencia
aquí en obj, obtendremos la referencia a este cubo, a ese objeto cube, de tal forma que este obj será en realidad este cubo. Luego obtenemos el sensor y el actuador con los nombres que hemos especificado en nuestros bloques lógicos. En este caso vemos que el actuador es myActuator y el sensor es mySensor. Y luego utilizamos una propiedad del actuador, act.derot. Esto es el valor de rotación. Y estamos diciendo que el valor de rotación es 0 en x, 0 en y y 0.1 en z. Esto es utilizar directamente la llamada a la API, que sería el equivalente a especificar aquí la rotación en x, y, z. Estamos modificando mediante código esos tres valores. Sería tener 0, 0, 0.1. Es igual que si pusiéramos aquí 0.1. Bien. Y luego, si el sensor es positivo, si el always es positivo, activamos el actuador, y si no, lo desactivamos. Y ya está. En estas 14 líneas de código estamos teniendo el siguiente comportamiento. Vamos a dejar esto que esté siempre encima, ahora sí. Siempre encima, y vamos a ejecutar nuestro código. Bueno, vemos que está rotando 0,1 en cada fotograma. Vamos a pararlo un momentito, vamos a quitar las propiedades de depuración. Bien, este es el comportamiento. Lo bueno de tener ese icono de D activo, vamos a mostrar el valor del terminal, es que puedo modificar en tiempo de ejecución el valor de rotación. Por ejemplo, poner 0.05 y cuando guarde vemos cómo la velocidad de rotación del cubo ha variado. O por ejemplo, dar una rotación en X y en Z. Y vemos cómo simplemente guardando, sin necesidad de tocar nada aquí, Blender automáticamente modifica, recarga el comportamiento. ¿Por qué digo que es interesante tener un terminal? Porque si por ejemplo nos equivocamos a la hora de escribir algo, por ejemplo derot no existe, en el terminal me estará diciendo que en la línea 9 estoy accediendo a un atributo de este actuador que no existe. Por eso es importante con vistas de depuración que carguemos Blender desde un terminal, porque en este terminal me irá arrojando cualquier error que vaya cometiendo a la hora de desarrollar mi código. Finalmente, cuando vayamos a distribuir nuestro ejecutable, en el caso de que ya tengamos el código finalizado, no nos olvidemos de desactivar este botón de depuración, de que tiene un impacto realmente negativo sobre el rendimiento de Blender. En este último ejemplo haremos uso de algunas de las funcionalidades del rasterizador, que es la última etapa dentro del pipeline gráfico, que se encarga de trabajar con la imagen 2D final. Igual que en el ejemplo anterior, hemos ejecutado Blender desde el terminal, de tal forma que aquí nos irán arrojando los errores o la información interesante que nosotros tengamos. Ahora después volveremos al terminal. Y por otro lado, tenemos, igual que en el ejemplo anterior, un archivo .blend y un archivo de texto .py que contiene este código, que ya he cargado en una ventana de mi editor de texto favorito. En este caso vemos que el módulo se llama rasterizer.py, de tal forma que veamos los bloques lógicos. Tenemos una escena en la que tenemos un cubo y sobre este cubo hemos definido tres sensores. Uno que captura la pulsación de la tecla I, otro que captura la pulsación de la tecla S, los he nombrado iKey y SKey, y luego un sensor de tipo always que está continuamente en ejecución. Cuando se pulsa la tecla I, se llama a este controlador. Cuando se pulsa la tecla S, se llama a este otro, y el sensor always está continuamente simplemente rotando este cubo 2 grados en cada fotograma. La parte importante, por tanto, de este ejemplo es ver cómo se llama a estos dos módulos. Cuando se pulsa la tecla I se llama a este primer módulo y cuando se llama la tecla S se llama a este otro. El primero, el iKey, es
llama a un módulo que se llama info. Dentro del archivo rasterizer.py ejecutará el módulo info. Y por otro lado, cuando se pulsa la tecla S, se ejecuta el módulo screenshot. De tal forma que es bastante sencillo recordar, es la primera letra, la I de info y la S de screenshot. Y aquí vemos el código de lo que se está ejecutando. Cuando se pulsa la tecla I, se ejecuta esta función. Vemos que se pasa como parámetro el controlador. De tal forma que esto es obligatorio. Siempre que definamos un módulo, hay que pasarle un parámetro que será sobre el cual recibiremos el controlador. Puede ser, como en este caso, que no lo utilicemos para nada. Vemos aquí que no se está utilizando el controlador en ninguno de los dos casos. No estamos activando el actuador asociado a este controlador ni nada. Simplemente estamos utilizando el módulo render del rasterizador. En este caso, cuando se pulse la tecla I, lo que vamos a hacer es imprimir, utilizando estas funciones del módulo del rasterizador, del render, el ancho y el alto de la ventana. Y cuando se pulse la tecla S, vamos a utilizar otra funcionalidad del módulo render, que podemos consultar en la API, que sirve para guardar qué se está representando aquí. Vamos a ver el terminal. Activamos el terminal, de tal forma que si ahora ejecutamos el programa, vamos a ejecutar primero, ejecutamos el programa y ahora vamos a ver el terminal. Cuando pulse la tecla I sobre, vamos a ver que tengo que dejarlo siempre encima porque si no se va a ocultar. Vamos a ver, siempre encima. Ahora, perfecto. Cuando dentro de la ventana de Blender ejecute con I, vemos el ancho y el alto que tiene la ventana, en este caso, 296 por 166. Voy a modificar el tamaño de la ventana, voy a hacerla un poquito más grande. Si ahora ejecuto de nuevo y pulso la tecla I, vemos como el ancho y el alto de la ventana ha cambiado. En este caso son 394 por 204. Bien, ¿qué ocurre cuando pulso la tecla S? Vamos a dejar aquí que se vea aquí en esta parte. Vamos a borrar este archivo temporal que nos ha creado. Ahí, muy bien. Y vamos a ejecutar de nuevo el ejemplo. Vemos que actualmente solamente hay un archivo .blend y un .py. La vamos a dejar también siempre encima. Y ahora con este mosaico de ventanas vamos a ejecutar de nuevo. Pulso de nuevo I, vemos el tamaño que me dice que tiene la ventana actualmente, 334 por 188. Y si pulso la tecla S, vemos que en el mismo directorio me ha creado un archivo PNG, que efectivamente simplemente es ahí se ve un poquito, es la imagen PNG que acabo de capturar. Si vuelvo a pulsar la tecla S, lo que me hace es guardar una captura del fotograma actual. Vemos que si voy pulsando la tecla S, voy obteniendo archivos PNGs con el render de la posición del cubo. En este ejemplo, lo más relevante es ver cómo podemos ejecutar diferentes módulos con el nombre que nosotros queramos y que no es imprescindible utilizar el controlador que le estamos pasando como argumento, sino que, como en este caso, solamente hemos utilizado parte de la funcionalidad del módulo render.